Broncodilatadores a cargo de Claudia Lorena Fernández, María Camila Hurtado, María Camila Cano y Alexandra Osorio. El asma es una patología inflamatoria crónica de las vías aéreas caracterizada por dificultad respiratoria, tos, opresión torácica, aumento de la reactividad bronquial y recurrencia de las sibilancias. Estas características son producto de la inflamación crónica de la vía aérea. Su tratamiento de elección son los broncodilatadores con esteroides complementarios. Es por esto que los broncodilatadores constituyen los fármacos de primera elección para el tratamiento que cursan con patologías de obstrucción al flujo aéreo, como en el caso del EPOC y del asma. Los beta-adrenérgicos. En la década de 1960 surgen los beta-2 agonistas para el tratamiento del asma. Se popularizó su uso y se generó una medida terapéutica efectiva. En 1948, Alquiz descubrió la presencia de los receptores alfa y beta. En 1967, Lan y colaboradores describieron la existencia de subtipos de receptores a los cuales llamaron beta 1 y beta 2. Los beta 1 están localizados en el tejido cardíaco y adiposo y los beta 2 localizados en el pulmón y en el hígado. Surge entonces una hipótesis de la síntesis de los medicamentos más selectivos, aún en los receptores beta 2, que fueran capaces de relajar el músculo de los bronquios ante una mínima acción estimulante. Y es en donde surgen los estimulantes selectivos beta 2 adrenérgicos, entre los cuales tenemos el salbutamol, la terbutalina, el formoterol, el salmeterol. Los beta-2 adrenérgicos actúan a través de la estimulación de los receptores situados en el músculo liso bronquial, consiguiendo la relajación del mismo. De acuerdo a su estructura química, se dividen en catecólicos y no catecólicos. Los catecólicos son como la adrenalina y los no catecólicos, los medicamentos salbutamol, terbutalina, salmeterol, fenoterol y formoterol. Estos medicamentos beta-2 adrenérgicos son los más utilizados para el tratamiento crónico y las interrecurrencias del asma aguda y el EPOC. Mecanismo de acción. Se produce una activación de los tres subtipos de receptores, beta 1, beta 2 y beta 3. Estos receptores beta-2 adrenérgicos pertenecen a la familia de receptores acoplados a la proteína GS en su porción intracitoplasmática. Se presenta entonces la estimulación de la proteína GS que actúa facilitando la unión de una molécula de GTP a la proteína G con la activación de la misma. Se inicia por ende la activación de la enzima adenilciclasa. Esto produce un aumento en la velocidad de la síntesis del AMP cíclico a partir de una molécula de ATP. La acumulación intracelular de este segundo mensajero genera la activación de las proteinquinasas y se genera una expulsión de calcio de la célula o el secuestro del retículo sarcoplásmico, lo que facilita las respuestas características del estímulo del beta-2 adrenérgico. La activación de estos receptores produce broncodilatación y vasodilatación, inhibición de la liberación de mediadores por el mastocito, aumento del aclaramiento mucociliar, inhibición de la liberación de neurotransmisores y disminuye la permeabilidad vascular. Presentación. Los beta-2 adrenérgicos se dividen en de acción corta y prolongada. Dentro de los de acción corta tenemos el salbutamol, la terbutalina y el fenoterol. Y dentro de los de acción prolongada tenemos el formoterol, salmeterol, indacaterol y olodaterol. Los beta-2 agonistas de acción corta son el salbutamol, terbutalina y fenoterol. El inicio de acción del salbutamol va de 5 a 15 minutos, con un efecto máximo de 30 a 90 minutos. La duración de acción es de 3 a 6 horas. La terbutalina tiene un inicio de acción de 5 a 6 minutos, con un efecto máximo de 30 a 60 minutos y una duración de acción de 3 a 6 horas. El fenoterol tiene un inicio de acción de 5 minutos, con un efecto máximo de 30 a 60 minutos y una duración de acción de 6 a 8 horas. Dentro de los medicamentos de acción larga están el salmeterol, con un inicio de acción de 10 a 20 minutos, un efecto máximo que va de 2 a 3 horas y una duración de 12 horas. El formoterol tiene un inicio de acción de 5 minutos, con un efecto máximo de 1 a 2 horas y con una duración de acción de 12 horas. El indacaterol tiene un inicio de acción de 5 minutos,
con un efecto máximo de 1 a 4 horas y una duración de 24 horas, y el olodaterol tiene un inicio de acción de 5 minutos con un efecto de 10 a 20 minutos y una duración de 24 horas. Los efectos adversos de estos medicamentos, tanto de acción corta como larga, son palpitaciones, taquicardia, cefalea, temblor. Entre otros efectos se incluye hipertensión arterial, vasodilatación periférica, hiperglucemia, hipopotasemia, hipocalcemia, tos, irritación orofaringea o dispepsia. Están indicados en el tratamiento, los de acción corta en el tratamiento de rescate del asma y el EPOC, y los de acción larga ya vienen en combinación con anticolinérgicos de acción larga en el tratamiento del EPOC o combinados con esteroides en el caso del asma. Dentro de la presentación de los beta-2-adrenérgicos encontramos el salbutamol como Ventolin aerosol y Ventolin jarabe, albuterol comprimido y Acunep. La dosis para el tratamiento del asma bronquial o el broncoespasmo reversible es adultos de 4 a 10 mililitros 4 veces al día. De no obtenerse una broncodilatación adecuada, la dosis puede aumentarse gradualmente hasta máximo 8 miligramos. En pacientes hipersensibles o seniles basta con una dosis de 5 mililitros cada 3 o 4 veces al día. En niños, el salbutamol jarabe debe administrarse cada 6 u 8 horas, con una dosis de niños de 2 a 5 años de 2.5 mililitros, de 4 a 12 años 5 mililitros y más de 12 años de 5 a 10 mililitros cada 3 a 4 veces al día. Para el tratamiento del broncoespasmo inducido por el ejercicio o por exposición a un alergeno, la administración por inhalación debe ser: adultos, una inhalación de 100 a 114 microgramos con una dosis máxima de 200 a 228 microgramos, y en niños una inhalación de 100 a 114 microgramos cada 6 a 4 horas. Para la prevención del broncoespasmo inducido por el ejercicio, adultos y niños mayores de 4 años, 2 inhalaciones cada 15 a 30 minutos antes de realizar el ejercicio. Su presentación: Bricanil compuesto de 5 miligramos y Terbasmin solución oral. Para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la administración oral, adultos y adolescentes de 2.5 a 5 miligramos cada 6 a 8 horas, que se puede aumentar en función de la respuesta clínica. La dosis máxima recomendada es de 7.5 miligramos día. Para adolescentes menores de 15 años son 15 miligramos día. En cuanto a los niños de 6 a 12 años, es de 0.5 miligramos por kilogramo cada 8 horas y se debe aumentar lentamente hasta 0.15 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Se recomienda 2.5 miligramos por vía oral 3 veces al día sin exceder de 7.5 miligramos día. Cuando la administración es subcutánea, adultos y adolescentes, inicialmente se maneja una dosis de 0.25 miligramos y repetir a los 15 minutos si no hay una mejoría significativa. La dosis máxima dentro de un periodo de 4 horas es de 0.5 miligramos. Para niños de 6 a 12 años, inicialmente es una dosis de 0.06 a 0.01 miligramos por kilogramo, máximo hasta 0.25 miligramos, y repetir a los 15 o 30 minutos si no se observa una respuesta significativa. La administración por inhalación es de adultos y adolescentes 400 microgramos, que equivalen a 2 inhalaciones cada 4 a 6 horas. Debe haber aproximadamente un minuto de intervalo entre cada inhalación, aunque algunos médicos recomiendan un intervalo de 10 a 20 minutos. Repetir la dosis si es necesario para controlar el broncoespasmo recurrente, pero con una frecuencia no más de cada 6 a 4 horas. Para la administración de la profilaxis en el broncoespasmo inducido por el ejercicio, inhalaciones de 400 microgramos por lo menos cada 10 a 15 minutos antes de realizar el ejercicio. El fenoterol tiene una presentación de Verotec solución al 0.5% para administrar por inhalación oral, Verotec compuesto 2.5 miligramos y Verotec cápsulas de 200 miligramos en polvo para inhalar. Para el tratamiento del broncoespasmo agudo, la administración por inhalación de adultos es de 0.5 a 1 miligramo. En los casos más refractarios se puede administrar hasta 2.5 miligramos. Puede repetirse esta dosis cada 6 horas si fuera necesario. Con tamaño de partículas de 5 milímetros o con respiración asistida, los niveles de dosis se encuentran en el límite inferior de 0.4 a 0.5 microgramos.
Con un nebulizador eléctrico o aparato respirador, la dosis es de 0.1 mililitros de la solución al 5% y debe añadirse 3 mililitros de solución salina. Se debe inhalar durante 5 a 7 minutos hasta que se consuma la solución. Con un nebulizador manual son 20 inhalaciones de la solución sin diluir. La solución debe administrarse 3 veces al día. En los niños no se ha demostrado eficacia ni seguridad del fenoterol. Para el tratamiento y la prevención de la obstrucción bronquial reversible, la administración oral en niños de 2.5 a 5 miligramos cada 8 horas. En niños de 6 a 14 años, 2.5 miligramos cada 8 horas. Niños de 1 a 6 años de 1.25 a 2.5 miligramos y en lactantes de 0.5 a 1.5 miligramos cada 8 horas de la solución. La norma para la correcta administración debe ser preferiblemente antes de las comidas. La presentación es Serotide, que es la asociación de salmeterol más fluticasona y el salmeterol cerebeno. La dosis para el mantenimiento y prevención de los síntomas del asma son en adultos y niños mayores de 12 años, 42 miligramos, 2 inhalaciones 2 veces al día con aproximadamente 2 horas de diferencia. Administración por inhalación en polvo. Adultos y niños mayores de 4 años, 50 microgramos, una inhalación oral aproximadamente con 12 horas de diferencia. Para la prevención del broncoespasmo inducido por el EPOC, en adultos y niños mayores de 12 años son 42 miligramos, 2 inhalaciones con 12 horas de diferencia. Y cuando es en polvo para inhalación, adultos y niños mayores de 4 años de 50 miligramos. Para la prevención del broncoespasmo por el ejercicio, adultos y niños mayores de 12 años son 2 inhalaciones de 42 miligramos por lo menos de 30 a 60 minutos antes de realizar el ejercicio. Y cuando es administración en polvo, adultos y niños mayores de 4 años son 50 miligramos, o sea, una inhalación cada 15 a 30 minutos antes del ejercicio. Cabe resaltar que debido a su inicio relativamente lento, el salmeterol no debe utilizarse nunca para tratar un ataque asmático agudo. Se debe tener a la mano un rápido inicio de un beta-2 de acción corta. El formoterol viene en una presentación de Foradil Aerolícer, cápsulas de 12 microgramos, Broncoral Aerolícer, cápsulas de 2 miligramos, Formoterol Aldo Unión, cápsulas de 12 miligramos y viene asociado con el budesonida llamado Symbicort. La dosis para el mantenimiento y tratamiento de los síntomas del asma a adultos, adolescentes y niños mayores a 5 años, una cápsula de 12 microgramos cada 12 horas. No se debe exceder de 24 microgramos día. Para el mantenimiento del asma en los pacientes que recibieron tratamiento óptimo con agentes antiinflamatorios pero que requieren aún un broncodilatador inhalado, adultos y adolescentes mayores de 12 años, una cápsula de 12 microgramos 15 minutos antes de realizar el ejercicio y no exceder de 24 microgramos día. En niños, el uso seguro y eficaz no se ha establecido. Los límites máximos de dosis es para niños mayores de 5 años, adultos, adolescentes y ancianos son 24 microgramos día. Las contraindicaciones de los beta-2 adrenérgicos están hipersensibilidad al medicamento, embarazo y lactancia, precaución en casos de cardiopatías, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, hipertensión arterial, diarrea, mastopatía fibroquística, hipertiroidismo, reflujo gastrointestinal, alcoholismo, fiebre, hipoxemia, enfermedad hepática. Dentro de las precauciones para la administración de este medicamento están lactancia, diabetes, hipertiroidismo, alteraciones cardíacas, hipertensión arterial e hipopotasemia. El embarazo, se deben realizar controles adicionales de glucosa en sangre, no se debe administrar conjuntamente con bloqueadores beta-adrenérgicos y monitorizar siempre los niveles de potasio. Broncodilatadores anticolinérgicos. Los broncodilatadores anticolinérgicos son sustancias naturales o de síntesis inhibidoras de efectos de la acetilcolina sobre el sistema nervioso central y periférico. Son inhibidores reversibles de los dos tipos de receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos, siendo la mayor parte de los anticolinérgicos que actúan sobre las vías respiratorias antagonistas del receptor muscarínico. Mecanismo de acción. El sistema nervioso parasimpático desempeña un papel esencial en la regulación del tono bronquial, siendo la principal inervación vegetativa de las vías aéreas de tipo parasimpático.
La estimulación del nervio produce la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas. Van a activar receptores muscarínicos del músculo liso y de las glándulas, produciendo broncoconstricción y secreción de moco. Las fibras nerviosas colinérgicas presinápticas parten del núcleo motor del nervio vago. En el sistema nervioso central van a discurrir a través del nervio hasta los ganglios nerviosos periféricos que están localizados en las paredes de las vías aéreas inferiores. Desde estos ganglios, donde se va a producir una sinapsis neuronal, surgen unas fibras postganglionares cortas que van a inervar los diferentes tejidos diana, como la musculatura lisa o las glándulas submucosas. Esta estimulación provoca una liberación de acetilcolina de las fibras postganglionares. La actividad parasimpática aumenta a través de reflejos nerviosos vagales broncoconstrictores que se van a desencadenar por la estimulación de terminaciones sensoriales proximales a las células epiteliales. La broncoconstricción producida por esta estimulación vagal cumple una función fisiológica muy importante, ya que el aumento de ese tono de la vía aérea va a ayudar a prevenir el colapso de aquellas vías aéreas que no tienen cartílago, mejorando el tono de las vías aéreas cartilaginosas. Aunque la broncoconstricción produce obstrucción de la vía aérea también, es muy necesario que exista un aumento del tono del músculo para mantener la vía aérea permeable, incluso para evitar el colapso durante una expiración prolongada. Aquí les muestro una imagen sobre el mecanismo de acción, la estimulación colinérgica de la secreción de la mucosa, los tres tipos de receptores. Los broncodilatadores anticolinérgicos tenemos tres grupos. Está el bromuro de ipratropio, creado en 1982, el bromuro de oxitropio en 1990 y el bromuro de tiotropio en el 2002. Estos tres mantienen unas propiedades farmacológicas similares a las de la atropina, pero tienen una ventaja que al tener una mínima absorción sistémica, al administrarse por vía inhalada, logran un efecto máximo sobre el tracto respiratorio. El bromuro de ipratropio fue desarrollado inicialmente para el tratamiento del asma bronquial crónico. Este medicamento no es selectivo para los diferentes subtipos de receptores muscarínicos, de manera que ejerce acciones farmacológicas muy parecidas a las de la atropina sobre los músculos lisos bronquiales. Se debe ser administrado por inhalación. Sus efectos se limitan únicamente al tracto respiratorio y su dosis es de 20 a 40 microgramos 3 a 4 veces al día en los pacientes que tienen EPOC y de 18 microgramos 3 a 4 veces al día en la prevención del broncoespasmo en el asma. El bromuro de oxitropio muestra unas propiedades similares a las del bromuro de ipratropio, pero su efecto es ligeramente más rápido que el del bromuro de ipratropio. El efecto broncodilatador máximo se alcanza a los 15 minutos de la inhalación, pero para tener este efecto máximo es necesario que se realice de 3 a 4 veces al día. La dosis recomendada del bromuro de oxitropio son de 200 microgramos 3 a 4 veces al día. El bromuro de tiotropio fue el primer broncodilatador colinérgico administrado por inhalación para los pacientes de POC de larga duración que permite una sola administración en el día. Su larga duración se debe a que el fármaco se une fuertemente a los receptores M3 muscarínicos, disociándose lentamente de los mismos. La dosis recomendada es de 18 microgramos una vez al día, administrada mediante un inhalador de polvo seco. Debido a que este es un inhalador de larga acción, no se debe administrar en estados de crisis. Existen otros fármacos anticolinérgicos que se han utilizado en algunos casos de estudios farmacológicos o clínicos que demuestran efectos sobre los receptores muscarínicos de las vías aéreas, como lo es el glicopirrolato, que es utilizado para reducir secreción gástrica del ácido, bromuro de TCQ, utilizado como antiespasmódico, y el bromuro de flotropium. Pero ninguno de ellos ha sido introducido posteriormente a la clínica usado como broncodilatador propio. Existen unos efectos colaterales al administrarse estos inhaladores anticolinérgicos, como puede ser el inducir un broncoespasmo paradójico, como lo ocurre con otros fármacos. El más frecuente es que la boca se pone reseca, en algunos casos produce tos. Las reacciones alérgicas son raras, manifestándose por urticaria, ras,
prurito o edema, y en algunos casos produce retención urinaria, disuria, desórdenes prostáticos, mareos, somnolencia e incluso constipación. Dentro de las precauciones, está contraindicada en casos de hipersensibilidad al fármaco. Las dosis muy grandes producen un bloqueo neuromuscular de tipo curariforme, que esto es capaz de conducir a una parálisis respiratoria. Por su estructura de amonio cuaternario en dosis elevadas es capaz de ocupar receptores nicotínicos y producir un bloqueo de la transmisión nerviosa de los ganglios del sistema nervioso autónomo. Sus efectos secundarios se van a intensificar con la administración simultánea de antihistamínicos, antipsicóticos, antiparkinsonianos y antidepresivos tricíclicos. Y no debe emplearse sobre todo por inyección en pacientes con glaucoma, estenosis pilórica, hipertrofia prostática, megacolon y retención urinaria. Bueno, ahora vamos a hablar de metilxantinas. Las xantinas tienen otras actividades clínicamente relevantes más allá de la broncodilatación, incluyendo la actividad antiinflamatoria y efectos beneficiosos en la contractilidad del diafragma. Son relajantes del músculo liso bronquial, estimulantes del sistema nervioso central, del músculo cardíaco y esquelético, y tienen propiedades diuréticas. La teofilina es usada desde 1937 para el tratamiento de enfermedades respiratorias, incluyendo el asma y el EPOC. En la actualidad, se indican junto con otros broncodilatadores en los estadios severos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica estable y en las exacerbaciones. Farmacológicamente se caracterizan por inhibir la fosfodiesterasa. Se utilizan hace más de 100 años para tratar dichas enfermedades. En asma, el tratamiento de elección son los esteroides, complementados con broncodilatadores como las metilxantinas. Como mencioné anteriormente, farmacológicamente se caracterizan por inhibir la fosfodiesterasa, nucleótidos que regulan la actividad celular, influyendo sobre el tono del músculo liso, la secreción de mediadores y activando células inflamatorias. Mecanismo de acción. La inhibición de la fosfodiesterasa relaja el músculo liso bronquial por aumento del AMP cíclico y del monofosfato de guanosina intracelular, inhibiendo la activación de las células antiinflamatorias y el estrés oxidativo. Sin embargo, se ha observado que otros inhibidores de la fosfodiesterasa no ejercen tales efectos y también actúan como antagonistas de receptores de adenosina. En cuanto al calcio, se produce interferencia en la movilización del mismo de manera directa en el músculo liso de la vía aérea. Se afecta su concentración intracelular, disminuyendo así la contractilidad muscular, lo cual puede tener relación con sus efectos indeseables y posiblemente responsable de algunos de sus efectos colaterales. Son antagonistas del receptor de adenosina, aumentando la ventilación durante la hipoxia, disminuyendo la fatiga del diafragma, mejorando el funcionamiento diafragmático y tolerancia al ejercicio. Continuando con el mecanismo de acción, se produce activación de la histona desacetilasa, la cual es un tipo de enzima implicada en la eliminación de los grupos de acetilo de los residuos de lisina en las histonas, revirtiendo el efecto del estrés oxidativo y restaurando la respuesta a los corticoides. El efecto broncodilatador de la teofilina es promovido por el AMP cíclico. La concentración intracelular puede aumentar con beta-agonistas al incrementar la síntesis a través de la adenilciclasa, aumentando la liberación de glutamato por la acción sobre receptores A2, produciendo vasoconstricción cardíaca y del sistema nervioso central. La broncoconstricción puede inhibirse por antagonistas muscarínicos y tal vez por antagonistas de adenosina. Además, produce vasodilatación de la arteriola aferente del glomérulo renal, aumentando el flujo sanguíneo al riñón e incrementando la tasa de filtración glomerular, aumentando la diuresis. Como se mencionó anteriormente, el efecto broncodilatador de la teofilina es promovido por el AMP cíclico, produciendo broncodilatación, relajación del tono bronquial, interactuando con los antagonistas de receptores de adenosina, ya que se ha demostrado que la adenosina ocasiona contracción del músculo liso de las vías respiratorias y estimula la liberación de histamina a partir de las células presentes en el pulmón.
estimulando los antagonistas muscarínicos, también llamados anticolinérgicos, los cuales son fármacos que bloquean competitivamente la acción de la acetilcolina liberada en las terminaciones que llegan a la musculatura lisa bronquial, actuando sobre los agonistas beta, produciendo así broncodilatación, vasodilatación, aumento del aclaramiento mucociliar, inhibición de la liberación de neurotransmisores constrictores como la acetilcolina. En conclusión, las metilxantinas relajan el músculo liso, especialmente el bronquial. Son estimulantes del sistema nervioso central, del músculo cardíaco y esquelético. Poseen propiedades diuréticas. Producen inhibición de la fosfodiesterasa por antagonismo de los receptores adenosínicos, aumentando la concentración del AMP cíclico intracelular. Además, afectan la concentración del calcio intracelular de manera directa e indirecta, aumentando la polarización de la membrana celular, favoreciendo además el desacople entre el calcio y los elementos contráctiles del músculo liso. En el EPOC, las guías que recomiendan el uso de metilxantinas en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica estable y en las exacerbaciones. Las guías GOLD, British Thoracic Society, American Thoracic Society, European Thoracic Society y el Consenso Mexicano. En el EPOC estable, con un BEF1 menor al 30%, la GOLD, ATS-ETS y el Consenso Mexicano las recomiendan. El British Thoracic Society no lo recomienda. En el EPOC exacerbado con severidad en su exacerbación leve y moderada, no lo recomienda ninguna de las guías. Con la exacerbación severa, la recomienda la GOLD, el British Thoracic Society y el Consenso Mexicano, mas no lo recomienda la American Thoracic Society y la European Thoracic Society. En asma, las metilxantinas se usan desde 1930. La teofilina tiene una estructura similar a otras xantinas como la cafeína y la teobromina. Se dispone de teofilina para uso oral y de aminofilina para uso intravenoso. Dentro de sus acciones terapéuticas, como lo mencionamos anteriormente, las xantinas relajan el músculo liso, los bronquios y los vasos sanguíneos, estimulan la actividad cardíaca, activa el sistema nervioso central estimulando el centro respiratorio, aumenta la contractilidad del diafragma. Además, son de bajo costo, hay preparaciones de liberación prolongada pero con mayores reacciones adversas que los agonistas beta-2. En asma grave y EPOC son un fármaco útil, ya que su farmacocinética por vía oral se absorbe de forma completa en un tiempo máximo de 30 a 60 minutos y se metaboliza 90% en el hígado. Dentro de sus efectos adversos se encuentra un estrecho margen terapéutico. Las aplicaciones terapéuticas en exacerbaciones severas se recomienda la aminofilina intravenoso y son la tercera línea de tratamiento en el mantenimiento del asma y el EPOC. La aplicación de las metilxantinas puede causar diferentes efectos adversos como lo son las náuseas, insomnio, excitación psicomotriz, cefaleas que pueden agravarse con delirio, vómito y en caso de intoxicación se puede presentar convulsiones. Hay efectos cardíacos como taquicardia sinusal y extrasístoles ventriculares. Las metilxantinas tienen un estrecho margen terapéutico, por ende sus concentraciones intravenosas deben ser controladas. En el sistema pulmonar predispone a la alcalosis respiratoria por aumento de la frecuencia respiratoria por estímulo del centro respiratorio del sistema nervioso central. A nivel renal, también favorece la diuresis contribuyendo a la hipocalemia que puede causar arritmias. Y a nivel musculoesquelético puede producir temblor, fasciculaciones, hipertonía, mioclonías, dado por aumento del calcio intracitoplasmático. Hay que resaltar que estos efectos se generan en casos de la administración exagerada de las metilxantinas o en intoxicaciones. Como había dicho anteriormente, las metilxantinas tienen un estrecho margen terapéutico y sus concentraciones intravenosas deben ser controladas por los efectos adversos anteriormente descritos. En embarazo no hay datos concluyentes. En el caso de la teofilina, esta podría atravesar la barrera placentaria, ya que es un agente antiespasmódico que podría inhibir las concentraciones uterinas. Se acepta el uso limitado en aquellas situaciones en que el beneficio pueda superar los posibles riesgos. Es importante resaltar
que no se debe administrar 2 xantinas simultáneamente, ya que hay incremento en el riesgo de la toxicidad. Y por último, en caso de lactancia, hay que tener precaución en la administración en casos de irritabilidad e insomnio en el lactante. No se debe administrar, las contraindicaciones, no se debe administrar en casos de hipersensibilidad a las bases xantinas o a cualquier otro componente del medicamento, en pacientes con cardiopatías graves o descompensadas, ya que puede haber aumento del riesgo de arritmias, en pacientes con 1. Desórdenes convulsivos sin tratamiento anticonvulsivante, 2. En úlcera péptida y por último en caso de porfiria. La teofilina es la metilxantina más usada a nivel intrahospitalario. En tratamiento de las crisis agudas, en asma y EPOC, en pacientes que no hayan respondido a otros fármacos, puede ser intravenosa y oral. La administración intravenosa en adultos y en niños es de 5 miligramos por kilogramo, por infusión entre aproximadamente 20 a 30 minutos, lo que ocasiona unos niveles plasmáticos pico de teofilina de 10 microgramos sobre mililitros. En caso de ser necesario el mantenimiento de la teofilina, se debe utilizar dosis de mantenimiento. En cuanto a la administración oral, tanto en adultos como en niños, la dosis es de 5 miligramos sobre kilogramos de peso, lo que ocasiona unas concentraciones máximas de teofilina de 15 microgramos sobre mililitros, es decir, se debe usar entre 5 a 15 microgramos sobre mililitros. Si es necesario mantener la teofilina, en caso de que se deba mantener la teofilina, se deben utilizar dosis de mantenimiento. Cabe resaltar que se debe ajustar de manera individualizada la dosis con el fin de mantener la concentración plasmática dentro del intervalo terapéutico entre 10 a 20 microgramos sobre mililitros. En tratamiento crónico del EPOC y el asma, en profilaxis del broncoespasmo, las dosis podrían variar dependiendo de la población. En adultos y adolescentes no fumadores, la dosis inicial es de 0.4 miligramos sobre kilogramos hora y en pacientes fumadores de 0,7 miligramos sobre kilogramos hora. En cuanto a la presentación, existe variedad en la presentación de las metilxantinas. Está la intravenosa, oral en comprimidos cápsula y en solución oral, y parenteral, normalmente la más utilizada está la eufilina venosa. Por último, queremos mostrarles el resumen del tratamiento farmacológico del asma, de la progresión del tratamiento farmacológico de acuerdo al grado de la severidad de la enfermedad, desde el tratamiento del asma leve e intermitente. Tenemos que en el primer paso se usan los beta-2 adrenérgicos de corta duración a libre demanda. Segundo, se usan los corticosteroides inhalados en dosis bajas más agonistas beta-2 de corta duración. Como tercer paso, si no hay mejoría, se debe aumentar la dosis de glucocorticoides y agregar beta-2 antagonistas beta-2 de larga duración. En el paso 4 se debe usar el paso 3 más la teofilina y antimuscarínicos. Y en el 5 es el paso 4 más corticosteroides por boca. Muchas gracias.